Iniciamos una nueva semana. Y el iniciar una nueva semana en nuestras vidas significa también estar el primer día de la semana reunidos para hacer memoria del Señor. El Señor instituyó esta recordación a sus discípulos, allí en la Pascua, antes de morir en la cruz. Pero también, una vez muerto y resucitado, cuando todos sus discípulos estaban desorientados, en el camino de Maús se encontró con aquellos caminantes que, apesadumbrados, volvían a su lugar. Pero allí, cuando les abrió las Escrituras, sus corazones fueron iluminados y se dieron cuenta de que se habían encontrado con el Señor. Y este es el propósito de la reunión que Él nos ha dejado. Así como dice el apóstol Pablo en el conocido pasaje de 1 Corintios capítulo 11, versículo 32. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Con qué pocas palabras, pero certeras, el Espíritu Santo a través de Pablo nos recuerda aquel momento tan especial cuando el Señor instituyó su cena. Reunirnos para hacer memoria del Señor. Reunirnos para hacer una recordación, para un refrescar en nuestras mentes aquel hecho maravilloso del Señor cuando muere y resucita para darnos la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Por eso acá Pablo, que no había visto con sus ojos directamente al Señor, pero dice, y estaba seguro, ya que el Espíritu de Dios se le dio, que él recibió del Señor esto que ahora Él le está transmitiendo, que la noche que fue entregado, Él participó del pan, partió el pan, y pidió que se hiciera memoria, en memoria de Él. Y así pasó también con la copa. La copa, símbolo de aquella sangre vertida que allí en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y hoy nos reunimos simplemente, sencillamente para hacer memoria tal como el Señor nos lo ha pedido. No es un acto religioso, es un encuentro con el Señor. Un encuentro que tenemos que hacer todas las veces que nos reunamos para recordar como iglesia. El apóstol Pablo hacía siempre un esfuerzo para estar cada primer día de la semana reunido con sus hermanos en distintos lugares del mundo, donde él iba y anunciaba el mensaje del Evangelio para hacer memoria del Señor. Y nosotros hoy aquí, de esta manera tan virtual, no presencial, lo seguimos haciendo, pero tenemos que tener conciencia de que estamos reunidos al nombre del Señor. Tengamos conciencia de que estamos presentes en la iglesia, reunidos, que la presencia del Señor es un hecho concreto en este acto, y participemos así dignamente de estos símbolos que Él nos ha dejado. ¿Por qué? Acá la enseñanza es muy clara. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, todas las veces que lo hagamos, y que lo hagamos dignamente, la muerte del Señor estamos anunciando hasta que Él venga. Dos cosas estamos anunciando. Por un lado, un hecho ya concreto, pasado, cumplido. El Hijo de Dios que murió por nosotros para darnos la libertad, para darnos el perdón de nuestros pecados, para darnos la vida eterna. Y por otro, un hecho futuro. El Señor va a venir pronto. El Señor viene a buscar a los suyos. Y hasta que el Señor venga a buscar a los suyos, nosotros tenemos el consejo del Señor, pero nuestra responsabilidad espiritual delante de Dios de reunirnos para hacer memoria de Él hasta que Él nos venga a buscar. Sí, estamos recordando, estamos haciendo un ejercicio en nuestras mentes para refrescar aquel hecho tan maravilloso que ya se cumplió, pero lo tenemos que hacer todas las veces que nos reunamos hasta que el Señor venga. Y cuando estemos con el Señor, en presencia del Señor, qué hermoso va a ser estar con Él. Esta cena pasará, estaremos en el cielo con el Señor para siempre, eternamente. O sea que cuando participemos ahora de este pan
participemos de la copa, recordemos, el Señor ya viene. Y será una realidad también aquel himno que cantamos, cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. O que comienza en presencia de estar de Cristo. Cuán glorioso ha de ser así vivir. La presencia del Señor ya está. El Señor vendrá a buscarnos, pero al recordarlo continuamente, el Señor está en medio nuestro, está presente con nosotros también. Él nos lo ha prometido. Donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está así. Entonces, hermanos, recordemos, festejemos, hagamos memoria del Señor, pero como dice también la Escritura más adelante, hagámoslo dignamente. Así como el Señor entregó su cuerpo limpio, sin pecado, en sacrificio vivo, santo, agradable, nosotros también. Ahora hagamos memoria del Señor. Él ya viene. Y no carguemos nuestras penas en este acto. Volquemos nuestros corazones en agradecimiento al Señor, que Él está siempre con nosotros, que Él nos ha salvado, que Él nos ha perdonado y que Él nos vendrá a buscar otra vez. Que su presencia ahí será un hecho concreto, real, visible. Le veremos cara a cara. Qué hermoso será. Mientras tanto, dejando a un lado nuestras cuitas, nuestras ansiedades, descarguemos nuestro agradecimiento delante de la presencia de Dios. Adoremos a nuestro Dios que nos amó de tal manera que envió a su Hijo para darnos la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. ¿Haremos esto? Estamos todos dispuestos a hacerlo. Que el Señor nos bendiga en este domingo, primer día de la semana, para recordarle dignamente hasta aquel que ya pronto viene. Los acontecimientos nos lo están diciendo. Todos los hechos que nos están rodeando nos aseguran. No podemos decir día ni hora. Dios el Padre solamente lo sabe. Pero sí sabemos, el tiempo está cercano cada vez más. Aún en esta pandemia estamos teniendo una prueba de que el Señor ya está cerca. Ya está cerca. Vivamos esta época con alegría de corazón, no con tristeza, no con temor. Con la alegría de aquellos 2 que iban camino de Emaús. Habían visto al Señor. No se daban cuenta, pero estuvieron con el Señor. Y sus ojos fueron abiertos, su corazón ardía, porque el Señor había estado con ellos. El Señor está con nosotros en esta mañana, en esta sencilla reunión virtual, en este acto de recordación, porque estamos haciendo en su nombre, estamos cumpliendo este mandato que el Señor nos ha dado, de recordarle, de buscarle con nuestro corazón y darle nuestro agradecimiento hasta que Él nos venga a buscar y que el mundo sepa que estamos reunidos aún de esta manera, porque el Señor viene y estamos adorando y agradeciendo lo que Él hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Que Dios nos bendiga en esta mañana y que podamos verdaderamente, dignamente participar de esto que es un acto de recordación, un reconocimiento de lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario, un agradecimiento a nuestro Padre Dios, un elevar nuestros corazones a la presencia del Señor por aquel grande amor que mostró para con nosotros al darnos la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Que el Señor nos bendiga. Estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara allá en el cielo he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo
sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón, tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio
Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Esclavo de mis prisiones y parece que esto no tiene fin, mas Dios dio mis prisiones, dijo: hijo, óyeme, deja ya de luchar, por ti yo ya vencí. Ya libre soy, mis cadenas Jesús cortó, mi culpa perdonó, no soy el mismo de ayer, me redimió. Soy tan indigno y seguí la voz de vergüenza y error, mas Jesús hoy levanta mi cabeza y yo sé que Él no ha terminado, obra en mí con poder. Me redimió.
mis cadenas Jesús cortó, mi culpa perdonó. No soy el mismo de ayer, porque no soy el mismo de ayer. Cristo, no soy el mismo de ayer. Me redimió. días. Qué bueno que tengamos esta nueva oportunidad para compartir juntos y abrir la Biblia. Pensaba para compartir en esta mañana dos menciones que se hacen en las cartas del Nuevo Testamento, que aquellos hombres que eran los pilares de la iglesia
en aquel momento enviaban a las iglesias que había en distintos lugares. Y miren, las dos menciones están, la primera en 2 Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 12, Pedro les escribe a estas personas y les dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y termina en el versículo 15: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Esto les dice Pedro. Pablo tiene una expresión que es algo parecida, que está en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 1. Él dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. En los dos casos, tanto Pedro como Pablo mencionan la necesidad que veían ellos de repetir las mismas cosas a aquellos que escuchaban las enseñanzas, a aquellos que habían aceptado ese mensaje en algún momento. Y ellos veían la necesidad de que una y otra vez se pudiera volver al mismo tema para poder, y tal vez la mejor palabra es refrescar aquellas mentes, aquellos corazones con temas que tal vez ya habían sido dichos, pero que era necesario recordar. El Señor Jesús, cuando enseñó a las personas, y todos los registros que tenemos en los evangelios respecto de las enseñanzas del Señor Jesús, Él también mencionó de distintas maneras, con distintas aproximaciones, utilizando diferentes elementos, diferentes historias, diferentes circunstancias, para muchas veces llegar a las mismas conclusiones, a las mismas enseñanzas. Y nos terminamos dando cuenta de que tenemos la necesidad de volver a aquellas mismas cosas. Si hay algún título que se le puede poner a este mensaje, es el ABC. Volver al ABC. Tal vez con esta expresión que usamos recién, diciendo que necesitábamos refrescar estos temas, viene a nuestra mente tal vez una experiencia de estar cansados del camino, de estar agotados y de necesitar hacer un alto y en medio de esa situación refrescarnos, tomar nuevas fuerzas, recuperar energías para continuar el camino. Y es notable que cuando uno hace algún tipo de recorrido, normalmente hace estos altos, ¿no?, en el camino para recuperar fuerzas. Y creo que cuando Pedro y cuando Pablo les escriben a las iglesias y les insisten sobre los mismos temas, les están queriendo decir: necesitamos detenernos y volver a las bases, volver a refrescar en nosotros el ABC de aquellas cosas que un día conocimos, que un día aceptamos, entendimos, y que a veces por el uso, por el paso del tiempo, por todas las cosas que se cargan en nuestra vida, que aparecen, situaciones, complicaciones, incluso problemas, pero tal vez tampoco problemas, tal vez las propias cosas de la vida nos hacen perder ese foco. Y yo quisiera que con estos pocos pensamientos que tengamos hoy podamos hacer ese alto en el camino y volver a ese ABC. Miren, hay un salmo, el Salmo 78, donde se hace una mención de parte del salmista, que es Asaf en este caso, y él hace una mención muy particular que creo que nos puede servir para apoyarnos nosotros en pararnos y volver a esas bases. Miren lo que dice el Salmo 78 en el versículo 5 hasta el versículo 7. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres
que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y terminamos con el 8, porque es lo que está tratando de decir el autor. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Lo que el salmista está queriendo transmitir de alguna manera tiene que ver con aquello que Pablo y Pedro le decían a los cristianos de la primera iglesia. Recordar, traer a la memoria, volver a pensar, no olvidar aquellas cosas que habían sido la base y que sus padres, dice el salmista, habían olvidado. Y al haberlas olvidado y al haberse apartado de esas bases, habían terminado mal. No había sido buena la conclusión a la que habían llegado como nación, como pueblo, como familias y como individuos. No había sido buena el camino que habían seguido. Pero se nos menciona ahí en el versículo 6 que hay un traspaso de una generación a la otra. Y en esa necesidad de traspasar de una generación a la otra, sin lugar a dudas, está la necesidad de volver a esas bases. Y en el versículo 7 particularmente, el salmista da 3 razones por las cuales es necesario eso. 3 razones que justifican esa necesidad. El para qué de volver al ABC. Y la primera razón, la A podríamos decir, dice, a fin de que pongan en Dios su confianza. A fin de que pongan en Dios su confianza. La segunda razón es que no se olviden de las obras de Dios. Y la tercera razón es que guarden sus mandamientos. Así que si las pensamos un poquito, vamos a terminar dándonos cuenta que estos tres propósitos, estos 3 objetivos, tienen que ver en definitiva con el contenido de esas bases. Cuando pensamos en poner en Dios la confianza, pensamos en primer lugar en nuestra necesidad de contar con alguien en quien confiar. Nuestra necesidad de poder confiar en ese alguien para poder seguir adelante. Y esa necesidad que nosotros tenemos de contar con alguien habla de nuestra carencia y de nuestra dependencia. Y es lo primero que es el primer gran mensaje que surge de la Biblia misma para nosotros. Que nuestras características, nuestro ser clama por alguien en quien confiar. Que no podemos solos, que no somos autosuficientes. Por más que mucho de la filosofía de este mundo apunta a eso, a querer hacernos creer y pensar que solos podemos y que dentro nuestro está la capacidad que necesitamos para afrontar cualquier desafío y superarnos. Es cierto que dentro de las personas hay mucha determinación y mucha capacidad de emprender cosas y lograrlas. Pero la Biblia es elocuente en mostrarnos que el hombre y la mujer somos seres frágiles, somos seres dependientes. Y la persona que entiende eso en su vida, empezó a comprender que esa dependencia le termina llevando a buscar en quién depender, en quién depositar su confianza. Y la expresión que usa el salmista no es solamente confiar, tener fe, como quien dice una expresión, ¿no? Yo tengo fe, yo tengo tengo esperanza, pero tal vez abstracta, infundada, solamente como una expresión de deseo. Bueno, no, acá se nos invita y se nos recuerda que debemos confiar en Dios.
Y es la segunda faceta que nos muestra esto, ¿no? Nos muestra nuestra necesidad, pero nos muestra la posibilidad que tenemos de descansar en Dios. Esta expresión, descansar en Dios, confiar en Dios, es de alguna forma como, si lo queremos simplificar, lo podemos pensar como una silla en la cual nos vamos a sentar. Y cuando uno va a una silla y se va a sentar en ella, está de manera inconsciente tal vez, confiando que esa silla lo va a resistir. Y cuando nos sentamos en la silla, descargamos todo nuestro peso y estamos seguros, confiados de que va a soportar nuestro peso y no se va a romper, no va a ceder. Tal vez a más de uno le pasó que no era el caso, que la silla no estaba en condiciones y que terminó en el piso. Pero con Dios podemos estar seguros de que podemos descargar todo nuestro peso, toda nuestra mochila, todo nuestro ser, toda nuestra necesidad y saber que en Él se puede confiar. En un mundo en el que no se puede confiar. En un mundo en el que el defraudar está a la orden del día, que el engaño es lo más común, que la infidelidad es moneda corriente, que no hay garantías, tenemos en esta expresión, tenemos en la Biblia, tenemos en Dios la capacidad de que confiemos en Él plenamente. Descansar en Él, descargar todo lo que tenemos en Él y saber que podemos depender de Él. Que pongan su confianza en Dios. Tal vez de lo que estamos conectados hoy, pensando en estas cosas, la mayoría, ojalá sea así. Pensamos en este momento y recordamos el día en que depositamos nuestra fe en Él, escuchamos su mensaje y decidimos confiar en Él para salvación. ¿Cómo no seguir confiando en Él? ¿Cómo no continuar en esta confianza de saber que si Él prometió nuestra salvación y confiamos en Él para que nos dé vida eterna, ¿cómo no va a darnos también el resto de las cosas? ¿Cómo no va a ser suficiente Él también para que le confiemos nuestros asuntos más cotidianos y domésticos, si Él es digno de confianza? La segunda expresión que dice el salmista, él dice que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Nos llama a no olvidar las obras de Dios. Miren, cuando pensamos en las obras de Dios, podemos reducirlas a dos grandes grupos de obras. El primer gran grupo de obras tiene que ver con la obra de la creación. Pensar en un Dios creador nos hace pensar en un Dios de poder. Cuando vamos al libro de Génesis y recordamos, ¿no? Recordamos lo que Dios hizo y cómo lo hizo, nos encontramos con un Dios que pensó en una creación, dijo que esa creación sea y esa creación apareció. Dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Y así hay una secuencia de cosas, de hechos que Dios creó. El libro de Hebreos nos trae más luz sobre esto y dice que Dios de la nada hizo lo que no se veía. La creación a partir de la nada. Este es un Dios todopoderoso. Este es un Dios, como lo define la Biblia misma, omnipotente, que todo lo puede, con una capacidad que no es posible medirla, limitarla. No es posible entenderla con nuestra mente. Nosotros tenemos limitaciones en lo que podemos lograr y conseguir, lo que podemos hacer. Nuestras fuerzas son escasas. Sin embargo, Dios todo lo puede. Y la creación, incluso nuestra propia creación, nuestro ser, no deja ni debería dejar de sorprendernos y llevarnos a pensar en el Creador que hizo todas las cosas que vemos. Es asombroso. Cuando recordamos este Dios creador, nos encontramos una y otra vez en nuestra vida con un Dios que todo lo puede. Ahora, decíamos que este es como un gran conjunto de obras que hizo Dios. Ahora, el otro gran conjunto de obras tiene que ver con su obra de salvación. Y también debemos recordarla.
para que no se olviden de las obras de Dios. La obra de salvación de Dios es seguramente mayor en dimensión que su obra de creación. Porque para que Dios, como decíamos recién, creara las cosas, Él solamente dijo y fueron hechas. Un Dios que todo lo puede. Pero cuando Dios pensó en nuestra salvación y la llevó a cabo, no alcanzó con decir. Su manifestación tuvo que ver con la venida de Dios a la tierra. Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios con nosotros, vino a la tierra, se hizo hombre, y haciéndose hombre fue obediente como un siervo, y llegó, como nos dice el libro de Filipenses, hasta la muerte, y muerte de cruz. El precio de la obra de la salvación fue la muerte de Jesucristo por nosotros, la muerte del perfecto por los imperfectos, la muerte del justo por los injustos. Él ocupó nuestro lugar. Y cuando pensamos en esta obra de Dios, nos damos cuenta que Dios, si bien en la creación desplegó su poder y nos mostró qué tamaño de Dios es, qué inmenso es Él, en la obra de la salvación, en la cruz de Cristo, nos muestra el despliegue de su justicia, qué tan justo es Él, y el despliegue de su amor, cuánto nos ama. ¿Por qué? Porque en el despliegue de su justicia nos muestra que el pecado recibe castigo. La paga del pecado es muerte, enseña la Biblia. Así lo determinó Dios, así debe ser. Y en esa determinación Dios no podía dejar al injusto, al culpable, pasar por inocente. Y en esa determinación de la justicia de Dios, Jesucristo carga con la culpa del pecado y por eso muere en la cruz. Pero de la misma forma Dios despliega también su amor y nos muestra cuánto nos ama, porque en vez de pagar nosotros el castigo de nuestro pecado, Jesucristo ocupa nuestro lugar. Enviado por el Padre, de voluntad propia también, Él se pone a favor, se pone para interceder, para ser Él el que lleva la paga y nosotros los que recibimos los beneficios. Por eso cuando la Biblia nos llama, no se olviden de las obras de Dios, nos hace pensar en qué tan grande es Dios, en qué tan justo es Dios y cuánto nos ama Dios. Por eso estamos hablando del ABC, de las bases, de lo más primero, lo más inicial de lo que Dios nos quiere mostrar y nos quiere llamar a no olvidar, a recordar. Ahora, en tercer lugar, dice la última expresión, para que guarden sus mandamientos. Y acá ya hay un paso más. Acá ya hay un llamado a guardar, o como dice otra traducción, porque son prácticamente sinónimos, a obedecer los mandamientos de Dios. Hay una historia en la Biblia que seguramente todos recuerdan, pero la recordamos rápidamente. Es la historia de Saúl. ¿Recuerdan aquel rey, primer rey de Israel? Un hombre que tenía todo lo que Dios le había dado para poder ponerse como rey delante de su pueblo. Tenía todos los elementos necesarios, era reconocido por el pueblo. Llevaba adelante un reino que podía hacerle frente a sus enemigos de alrededor. Y este Saúl, escuchando lo que Dios le había pedido a través del profeta Samuel, Samuel lo acompañaba a Saúl y le indicaba claramente qué hacer. No había dudas para Saúl en cuál era la voluntad de Dios para sus obras cuando tenía que ir al frente a la batalla. Hay un momento donde desobedece. Y Samuel, el profeta de Dios, se acerca a Saúl y le dice, Saúl, obedecer es mejor que los sacrificios. Y prestar atención es mejor que cualquier sacrificio de animales que podés darle a Dios. Es cierto que Dios había demandado al pueblo que haga sacrificios, porque tenía que haber derramamiento de sangre para el perdón de pecados. Sin embargo, Samuel muestra qué busca Dios cuando busca a las personas. Samuel le dice a Saúl, obedecer es mejor
que los sacrificios. Antes que cualquier cosa que puedas hacer, lo que Dios espera es un corazón obediente. Muchas veces nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Así puedo hacerlo. ¿Cuál es la decisión que Dios quiere que yo tome? Así puedo ir por ese camino. Quiero hacer su voluntad, pero a veces no la conozco. Y a veces nos enredamos en ese mar de preguntas porque nos enredamos en preguntas de cosas que tal vez no es necesario que sepamos al presente. Pero al presente tenemos bien claro un montón de cosas que Dios nos muestra claramente que es su voluntad. Y esas cosas que Dios ya nos muestra, respecto de nuestra conducta, respecto de nuestras palabras, respecto de nuestros pensamientos, respecto de lo que Él espera de nosotros. Aquello que Dios nos dice que no debemos hacer y aquello que Dios nos dice que sí debemos hacer y que está claro como el agua delante de nuestros ojos. Él espera que nosotros lo hagamos. Cuando Dios envía su palabra, espera que los que escuchan su palabra reaccionen y hagan lo que Él dice. A eso se lo llama en la Biblia guardar sus mandamientos. Obedecer. El libro de Salmos también en el Salmo 119 le habla a los jóvenes y le dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra es la respuesta. Guardar sus mandamientos, obedecer sus mandamientos, es el camino para hacer la voluntad de Dios. Y en este ABC que estamos repasando, para no olvidar aquellas cosas fundamentales, para refrescar en nosotros las bases sobre las que se funda nuestra vida, no tenemos que dejar pasar nunca, no tenemos que olvidar nunca que somos llamados a obedecer el llamado de Dios para nuestras vidas, prestar atención a lo que Él nos dice en su palabra y hacer aquello que Él nos llama que hagamos. Porque la obstinación, le decía Samuel también a Saúl, la obstinación, el corazón duro, la persona que es sabia en su propia opinión, aquel que conoce aquello que Dios quiere, pero decide ir por otro camino, es pecado delante de Dios. Es tomar un camino incorrecto delante de Dios. Y por más que nos parezca un camino recto a nuestros ojos, su fin es camino de muerte. Es un camino que no nos lleva a nada. ¿Por qué? Porque no es el camino de Dios. Y no solo no nos lleva a nada, sino que nos conduce a mal puerto, a malos resultados en nuestra vida. Así que ahí nos dice, ¿no?, el salmista, pongan en Dios su confianza. Nos dice, no olviden sus obras. Y nos dice, guarden sus mandamientos. Y pensaba, para ir terminando, en aquel evento que ocurrió con el pueblo de Israel en el cruce del Jordán. ¿Se acuerdan? En el libro de Josué está registrado este acontecimiento, este evento. Ellos venían de conocer a Moisés, que Moisés los había liderado en todo el éxodo para llegar a la tierra prometida. Ahora estaban en la puerta de la tierra prometida. Moisés ya había muerto. Josué tiene que ocupar su lugar. Y por delante tienen que tomar una tierra que estaba habitada, que no iban a ser bienvenidos. Y por delante fundamentalmente tienen un río que cruzar, el río Jordán. Y son un pueblo numeroso, un pueblo que no era una obra sencilla trasladarlo. Era toda una logística y había todo un liderazgo que se necesitaba posicionar. Josué recibió de Dios el decir, acompaña a este pueblo, lideralo para llevarlo a la tierra prometida. Y en ese acontecimiento, en ese hecho que tenían que hacer, Josué lidera al pueblo y Dios hace una obra milagrosa secando el río y permitiendo que ellos cruzaran en seco. Todo el pueblo puede cruzar en seco el río y pueden empezar aquel camino
que fue la toma de la tierra prometida. Bueno, en este acontecimiento, luego de cruzar el río, Dios le habla a Josué y le dice: escoge 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y levanta un monumento ahí. Ese monumento va a ser para recordación. Y fíjense lo que dice Josué en el capítulo 4, versículo 20 hasta el final. Josué erigió, es decir, levantó en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. El monumento que tenía que levantar Josué tenía un objetivo. El objetivo era llamar la atención. Y que no solo ellos recordaran, sino otros también. Y acá se menciona en primer lugar a los hijos. Cuando vengan los hijos, que en ese momento tal vez eran bebés de brazo, o hijos que tal vez todavía no habían nacido, pero cuando aquellos hijos que iban a venir crecieran y vieran ese monumento y preguntaran ¿qué son esas piedras?, la respuesta les permitiera volver al ABC, volver a su origen, volver a pensar en lo que Dios había hecho con ellos. De los que estamos mirando esta transmisión, hay muchos que somos padres. Y hay otros que son tíos y otros que son abuelos. Y todos tenemos personas que vienen atrás en nuestras familias. Y es importante volver en casa continuamente a refrescar las bases. No solamente se limita a los hijos, sino que habla de otras naciones, otros pueblos que también van a ver esas piedras. Y la intención es que otros también, a través de eso, conozcan quién era ese Dios que los lideraba. Pero la última frase termina diciendo Josué: para que teman a Jehová vuestro Dios todos los días. En definitiva, este es el llamado. Es un sinónimo esta frase, que teman a Jehová vuestro Dios todos los días, es un sinónimo a guardar sus mandamientos, es un sinónimo de obedecer a Dios. Todo en nuestra vida debería girar alrededor de estas bases, de este ABC. Y hacernos pensar nuevamente por qué escogimos, aceptamos el mensaje del Evangelio. ¿Por qué decidimos ser cristianos? ¿Por qué vivimos y transitamos este camino? Y que no se convierta en nosotros en una religión, en una repetición, en un ritual vacío, sino que se renueve continuamente en nuestra vida, se refresque dentro nuestro aquel fuego, aquella necesidad que entendimos una vez que teníamos de Dios, y que contagie a los que nos rodean en casa, que contagie a los de alrededor y nos recuerde a nosotros continuamente que el camino correcto es guardar sus mandamientos. Ojalá que esta parada en nuestro camino de hoy, esta detención, nos haya servido para refrescarnos y nos haya servido para cobrar nuevas fuerzas y seguir, porque continuamos. Vamos a seguir nuestros días, van a continuar los quehaceres, pero ojalá que podamos tener bien presente en nosotros estas cosas que son las bases sobre las que se apoya nuestra vida. Dios nos bendiga, que tengamos una hermosa semana.